Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a Literatura en Caliente podcast de lecturas, podcast de libros. Mi nombre es Federico Pasos y hoy los voy a estar acompañando en un episodio dedicado a El verdadero cuento del tío Sam, un librito de Ezequiel Martínez Estrada con dibujos de Ciné. Es un cuento acompañado por dibujos, un cuento ilustrado, un cuento para adultos, en las palabras que el autor dedica en el prefacio. Este episodio de Literatura en Caliente es un episodio más parecido a los primeros episodios que hice de este podcast, al espíritu original que yo pensé para este podcast y que el nombre lo dice claramente, que es comentar libros recién leídos. Esto recién lo leí, este libro me lo compré hace un tiempo bastante largo en la feria de Parque Patricios, en el Parque Patricios mismo, donde encontré un puesto de libros que vendía libros a un precio irrisorio y libros interesantes. Ahí conseguí algunos libros que seguramente protagonizarán futuras emisiones de este podcast, y hay que revisar que si alguno de los episodios que ya hice no son de aquel lote que conseguía a un precio irrisorio, algo así como que yo te diga 100 pesos por libro, no sé cuándo, habrá sido en 2021 que los conseguí. Una cosa así súper irrisoria. Bueno, leí Martínez Estrada, verdadero cuento del tío Sam, y me sorprendí. Yo a Martínez Estrada nunca leí una obra de Martínez Estrada, pero sí por ahí en alguno de mis estudios universitarios leí ensayos o fragmentos de ensayos. Ezequiel Martínez Estrada es un polemista nato, un tipo muy conocido y frecuentado en las aulas universitarias, seguramente súper comentado en los cafés bohemios de los 60 y 70 en Buenos Aires y más atrás también. Como decía, un polemista nato que se especializó y se destacó sobre todo en el ensayo crítico y también en un punto autodidacta, pero que se dedicó también a otro tipo de géneros como las obras teatrales o obras también alguna que otra cosa de ficción, y en este caso piezas únicas como este cuento, que es de lo último que publicó prácticamente en su vida. Debe ser lo último que publicó, porque este libro es de 1963 y él muere al año siguiente. Es un libro que exuda la época por todas partes. La verdad que yo, desde la óptica que lo había leído en la universidad, no lo asociaba con la izquierda cubana, porque este libro se publica en Cuba. Este libro surge a partir de su estancia en Cuba en 1963, un año en el que la revolución estaba tope, no solamente porque ya hacía pocos años que se había sucedido la revolución, ¿no? Fines de los 50, pero además ya estamos en la época en la que la revolución se identifica a sí mismo y para su pueblo como socialista y aliada del bloque comunista liderado por la Unión Soviética. La Revolución Cubana no arranca identificado con esa identidad, valga la redundancia. Eso cabe decirlo, a veces parece que eso fue así desde el vamos, pero no fue así desde el vamos. El apoyo económico que brindó la Unión Soviética fue fundamental, más allá de las cuestiones ideológicas o de posicionamiento geopolítico para enfrentar al capitalismo. 1963 entonces es un momento muy, muy bueno para la Revolución Cubana, en plena asociación con los países del este, y además porque es la referencia sobre todo regional para todos los revolucionarios latinoamericanos y también mundial para todos los países del entonces llamado Tercer Mundo, los países periféricos dentro del concierto global y sus sectores que intentan independizarse de las cadenas del capital. En ese momento Cuba era importantísimo, y para toda la intelectualidad crítica, para toda la intelectualidad de izquierda, más relacionada al marxismo, ya sea por una cuestión nuclear y de posicionamiento marxista, o influenciada por, Cuba era un faro. O sea, realmente los intelectuales de los 60 y de los 70, pero sobre todo de los 60, y ni que hablar de principios de los 60, peregrinaban a Cuba para conocer la experiencia. Y Martínez Estrada, tengo entendido que estuvo no solamente en Cuba, sino en la Unión Soviética, en China, conociendo la experiencia también en un sentido hasta, te diría, antropológico, o también de ciertas afiliaciones, no, también, ¿por qué no? Digamos, ¿no? La necesidad de conocer la buena nueva, o una expresión tan novedosa en ese entonces como una isla pegada a los Estados Unidos que decidió confrontar abiertamente contra sus políticas, ¿no? Como era la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro y el Che Guevara. Además que estamos en un momento de auge de la revolución y no en un momento de economía de guerra, y en el que los
embates y las consecuencias del bloqueo estadounidense empezaron a hacer que la cosa sea más complicada, ¿no? No es lo mismo visitar Cuba en el 90 que en el 60, digamos, ¿no? Es una cara un poco más cruel y más complicada la que se fue convirtiendo en la cara de Cuba con el correr de las décadas, ¿no? Por eso por ahí este momento es el momento de auge para visitar Cuba. Y ahí coincidieron Ezequiel Martínez Estrada, este polemista nato argentino, fuertemente antiperonista, ¿no? Vale decirlo, y Siné, que yo no lo conocía, es un dibujante llamado Maurice Sinet, nacido en Francia, un francés que es como un zurdo radical, digamos, este cine, según lo que tengo entendido, un tipo que se especializa en la sátira dibujada antimilitar, anticlerical, casi anarquista, podríamos decir, una cosa de ese tipo. Esos son los dibujos que acompañan al cuento de Martínez Estrada, que, como bien lleva el título, como bien anticipa muy, muy pertinazmente el título, es el verdadero cuento del tío Sam. O sea, narra de una manera no tan sencilla, la historia del tío Sam. El tío Sam es la identificación, una especie de símbolo nacional de los Estados Unidos y de los estadounidenses, una especie de personificación del imperio norteamericano. Es el tío Sam, este personaje que no tiene una fisonomía unívoca, pero generalmente es un tipo grande, con barbas blancas, gesto adusto que señala y que sobre todo te invita de una manera un poco imperativa, por ser bueno, a que te enlistes en las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Tan importantes para continuar la política expansionista de los Estados Unidos, ¿no? Acá el tío Sam no es un tipo grande, sino que es un bobo, es un tipo medio torpe, medio, ¿cómo decirlo, no? Una persona que parece tonta. Así está caricaturizado por Siné, por este artista gráfico que se encarga de los dibujos en este libro. A mí no me gustó nada, el cuento no me gustó nada, no por el posicionamiento político. Yo también me considero antiimperialista. Por empezar, reconozco que los Estados Unidos de América son un imperio, ni que hablar, eso creo que está fuera de discusión, hasta incluso los propios norteamericanos deben admitir el carácter imperialista de los Estados Unidos. Pero, qué sé yo, por empezar hay que situarlo en el contexto. Es un libro publicado en el 63, tengo una edición del 73. O sea, esto es en ese momento, sobre todo en las juventudes, en los sectores ilustrados, en los universitarios, y por qué no en los trabajadores calificados. Esta era la visión imperante, que si bien coincido y parece como medio maniquea y muy unilateral, sobre todo por cómo arranca el cuento, porque relaciona y emparenta a la política expansionista de los Estados Unidos con algo mucho más complejo, que es la colonización de América por parte de los españoles, ¿no? Eso de cambiar un amo por otro, eso de cambiamos un amo por otro a partir de las independencias nacionales y de la conformación de los estados nacionales en los siglos XIX y XX por parte de las naciones americanas, para mí es un reduccionismo, ¿no? Obviamente que esto es un cuento, no pretende problematizar, es un cuento para adultos, pero que también para leerlo hay que tener bastante información previa, nada lo da por sentado. Qué sé yo, es como una curiosidad tener este libro. Califica como libro para mesa ratona, un libro para ojear y tener ahí, pero es una curiosidad este libro, una curiosidad, no es un indispensable ni a palos. ¿Cómo surge el mito del tío Sam? Está bueno, di con un paper. Voy a cancelar esta grabación que estoy haciendo así corrido para para nombrar a la autora del paper, que me parece importante decirlo porque de ahí obtuve la información, de María Lourdes Gacilión de la Universidad de Mar del Plata, que escribió un texto universitario basado en este libro, en el verdadero cuento del tío Sam, de Ezequiel Martínez Estrada, con dibujos de cine, en el cual cuenta el supuesto origen del tío Sam, que es de los reservistas norteamericanos que estaban alistados en la guerra contra Gran Bretaña en 1812. Ahí surge esta idea de identificar a los Estados Unidos con el tío Sam, y de hecho el propio Estado norteamericano, muchos años después, en el siglo siguiente, en los años 60, oficializa al tío Sam como un símbolo nacional y la deja servida para la caricatura, ¿no? Porque es la personificación humana de un Estado, y de no cualquier Estado, sino de la principal potencia del mundo del 91 para acá, y de una de las dos principales potencias del mundo del siglo XX. Volviendo al cuento,
como para ir cerrando, hace énfasis en la intromisión de los Estados Unidos en las políticas, sobre todo de los países de África y de América, a través de su legislación, a través de sus instituciones políticas y, cuando no, de sus intervenciones militares y del chantaje a través de los monopolios comerciales y financieros. Por ahí, más acabadamente, la expresión de esto es la United Fruit. Va por ese lado, es un texto crítico, satírico, que debe estar en todas las bibliotecas de los locales de los PC y los partidos de izquierda de la región, sin lugar a dudas, porque es un testimonio de época. Un librito, una curiosidad, sobre todo para izquierdófilos o fans de la literatura de izquierda, sobre todo de la izquierda crítica de los 60 y 70. El verdadero cuento del tío Sam, de Ezequiel Martínez Estrada, y Dibujos de Cine. Esto ha sido un nuevo episodio de Literatura en Caliente Podcast. Vamos a estar activos. Espero que estén valorando esto, y si les gusta, un like, una compartida. Acá llegamos con el episodio mención, de Literatura en aunque Caliente sea, dejo Podcast también un link de hoy, cafecito para dedicado a que quiera Elena. aportar. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima Te voy a emisión. hacer un pedido muy especial, que es que en la edición publicada en YouTube, acá abajo en los comentarios, dejes tu opinión, dejes una discusión planteada. Formemos de este posteo de podcast en YouTube un pequeño espacio de construcción de sentido sobre este texto. Hay poco dando vueltas en YouTube y fuera también de la plataforma acerca de este texto. Discutámoslo, hablemoslo, aportémoslo, porque es un texto complejo y que está bueno intercambiar. Y también te invito a suscribirte, sobre todo a suscribirte a este canal, y también a me gustear, también a compartir y a hacer todas esas cosas que se hacen en las redes sociales. Lo mismo para los oyentes que se sumen desde Spotify al canal de Literatura en Caliente. Voy a dejar mis arrobas, ya que estamos, para que puedan acceder y estar al tanto de las cosas que hago, tanto en el podcast Literatura en Caliente como en otros trabajos periodísticos de los que formo parte. En Instagram soy @pasos_con_z_. En Twitter soy @pasosfede y en Facebook Federico Pasos. Por ahí también me puedes encontrar. Lo que digo siempre, dejo un link de cafecito para que yo pueda seguir haciendo este podcast con sus aportes, en el caso de que les haya gustado mucho. Pero sobre todo la suscripción es muy importante. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en otro episodio de Literatura en Caliente.